Estamos a favor de que haya, digamos, una migración legal y ordenada, ¿no? Y que bueno, pues, haya medios para ello, pero a día de hoy pues, creemos que bueno, pues, la política de estados de residencia y trabajo, que como se ha dicho obviamente son competencias de los estados, no de Schengen, sino son competencias que solo tiene cada uno de los estados, que decide según su propia legislación nacional cuándo le da en su consulado, en su embajada, un visado para venir a residir y a trabajar a cualquier estado, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues, sobre todo en ciertos estados, pues, como puede ser los estados de la África subsahariana o incluso algunos estados de Latinoamérica, creemos que no hay a veces suficientes medios para ello, ¿no? Es decir, que creemos que hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido, porque por un lado creo que no se puede decir que hay que promocionar solo la inmigración regular, pero no dar medios a los consulados para que ellos no sean beneficios, ¿no? Porque la actividad económica española, la cantidad de empresas que presentan ofertas de trabajo para trabajadores y los plazos pues, son muy largos, es decir, pues hay dificultades administrativas bastante importantes que, bueno, que seguramente se mejorarán, pero desde luego yo creo que es importante señalarlo, ¿no? Que yo creo que hay que ser coherente entre el discurso y los medios que se ponen para ello. Y bueno, obviamente pues el control de fronteras, como he dicho, genera derechos a los ciudadanos. Una persona que llega en Cayuco a Canarias o llega a Barajas también en un avión proveniente de Paraguay o de otro país y que está siendo rechazado a la frontera porque el funcionario del Ministerio de Interior considera que esa persona no viene de turista y puede rechazarlo como tal, genera derechos a los ciudadanos. Es decir, una persona que llega a la frontera, pues aunque se le haga un procedimiento de devolución o de expulsión, pues queda registrado, ha llegado a ese territorio y bueno, pues tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una asistencia médica, tiene derecho a un intérprete si no comprende el español, y estos son derechos que no podemos negar. Y a nosotros nos preocupa que, bueno, pues efectivamente los flujos, yo estoy, y no me voy a dar la pregunta sobre, efectivamente tiene que haber la política europea común de inmigración, eso estoy también de acuerdo. Pero yo creo que tiene que verse respecto a unos criterios específicos, ¿no? Yo creo que hay que ser más precisos. Realmente negarlo efectivamente sería realista, ¿no? Como ha señalado la abogada defensora. Y la cuestión es que en la situación actual, pues, bueno, España, el Estado español, la Unión Europea, pues está negociando acuerdos de tránsito, pero acuerdos de devolución y de control de fronteras con estados que mayoritariamente a menudo no son estados democráticos ni que respetan el Estado de Derecho. Es decir, consideramos que se está produciendo una práctica que bueno, se podría llamar, pues también es buena palabra, lo que es la externalización de las fronteras, del control de fronteras, por el que bueno, pues se está intentando, digamos, evitar que los ciudadanos de países extracomunitarios lleguen a las fronteras de la Unión Europea para, digamos, bueno, que sea una actividad de forma irregular, pues para que puedan, digamos, acceder a nuestro territorio o ser rechazados. Y es que esto es importante recordar hoy, en el Día Internacional del Refugiado. Hay que recordar que los flujos migratorios en general son pocos mixtos. Es decir, hay muchas personas que migran por razones económicas y en búsqueda de un futuro económico mejor, de mayor prosperidad, pero hay muchas otras personas que migran por razones políticas, porque huyen de conflictos. ¿Qué porcentaje es cada uno de estos tipos de migraciones? Esto no lo sabemos, pero en todo caso tenemos, y por eso he dicho que las fronteras se dan derechos, tenemos que facilitar el acceso a estos derechos a las personas que llegan a nuestras fronteras. Y no podemos tener políticas por las que se está, insisto, negociando acuerdos de tránsito por países que pues, evitan que estos ciudadanos, intentan evitar que estos ciudadanos lleguen a nuestras fronteras. Y esto creemos que es muy grave. Yo creo que, bueno, también es un poco jurídico a señalar, es importante señalar que, bueno, la Convención Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen sentencias en los que cabe señalar que no es el caso de solicitantes de asilo, agudo, denegados, que cabe señalar que devolver a la persona a un país en el que su vida puede llegar a estar en peligro es una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y aquello que le pueda ocurrir a esa persona en ese país, pues podría ser, digamos, corresponsable, ¿no?, un Estado de la Unión Europea. Es decir, que nosotros no queremos que en el legítimo control de fronteras que realice España, pues primero se
viole el derecho internacional, obviamente, si no permitimos que las personas lleguen a pedir asilo político en esta frontera, que estamos violando la Convención de Ginebra, si deportamos a personas a países donde pueden peligrar su vida, estamos violando la Convención Europea de Derechos Humanos, y obviamente si no le reconocemos pues eso, el acceso a un abogado, a un intérprete, a un médico, estamos violando la legislación de extranjería española. Entonces no queremos que nuestro Estado pues, sea cómplice con este tipo de políticas, que esta Unión Europea acepte que se negocien solo acuerdos de devolución en base a pues, acuerdos diplomáticos, ¿no? Pues una negociación diplomática pues, exige pues, dar y recibir y acordar y poner cosas en común, pero eso es evidente, pero tienen que hacerse bajo unos mínimos que establece la legislación nacional e internacional, ¿no? Y yo creo que eso nunca lo podemos olvidar. Y luego ya, bueno, para concluir, yo creo que también es importante hablar de integración, efectivamente, porque, bueno, la visión que se da, que se habla desde los medios de comunicación, siempre se habla de los controles de fronteras, de los cayucos, cuando las entradas en España por cayucos representan una cantidad muy pequeña de las personas que entran en el territorio español, y obviamente siempre está la versión dramática e irreal del flujo migratorio. No se habla de la integración de las personas que ya se encuentran aquí, y digamos, pues el fenómeno de migración se trata exclusivamente del fenómeno de extranjería, ley de extranjería, aplicación de la extranjería, expulsiones, devoluciones, etc. Y obviamente, pues ese mensaje de los medios, pero bueno, en base a otras actuaciones a veces, pues no fomenta, digamos, lo que es el discurso que debe estar basado en la integración y la ciudadanía, ¿no? Es decir, aunque yo sea ciudadano de nuestra unión, pues también puedo tener derechos, porque los derechos, hay que decir que una persona en situación irregular, si bien no tiene derecho a trabajar legalmente en España, no reside en él, pero si se encuentra en España, pues este tiene ya estos derechos, tiene derechos a acceso a la salud, tiene derecho a acceso a la justicia también, que también una persona sin papeles es una persona sin ningún derecho, eso es importante. Y bueno, pues concluyo efectivamente que necesitamos hacer muchos esfuerzos en respecto a la integración, muy bueno, pues que también se están haciendo esfuerzos respecto a la lucha contra la discriminación, porque obviamente que estos discursos que a veces a los medios de comunicación pues pueden incitar a veces a traer un poco a la xenofobia o al racismo, ¿no? Pues a pensar que, hacer creer que los grupos son más importantes de lo que son, o que cuáles son las motivaciones de estas personas. Y bueno, pues hay una directiva europea que ahora se ha traspuesto en España, que uno exige que se vaya a crear un organismo antidiscriminación en España, y esperamos que funcione y que salga adelante, y nosotros nos exigimos que sea un organismo eficaz, ¿no? Y que actúe y apoye a las víctimas. Eso es lo que yo creo que no se trata de decir si España es un fascista o si es fascista, ¿no? A mí eso no me interesa, sino decir que a las víctimas que haya discriminación les apoyo, sean muchas o pocas. Pero creo que es la obligación de las organizaciones, pero también la obligación del Estado español. Y bueno, yo creo que ya llevo el tiempo suficiente, ¿no? Pero insistir una vez más, hoy en Hacer del Refugiado, en que bueno, que también tengo que pensar que vienen personas a nuestro país que hoy son recursos y que desgraciadamente en España hay muy pocos de ellos que tienen asilo político. En España, ha salido la cifra hoy, son menos de 6.000 personas al año que tienen asilo político en España. Son cifras ridículas comparadas con los estados de la Unión Europea y ridículas respecto a las cifras que hay en el mundo, ¿no? Es decir, la grandísima mayoría de los refugiados, las personas que migran por conflictos políticos en el mundo, no se encuentran en la Unión Europea. Y desde luego yo creo que según las cifras que van saliendo, a ese respecto, Europa ya no es una tierra de acogida.